Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que hemos titulado ¿Qué género te gusta? ¿Ciencia ficción, fantasía, western o Sherlock Holmes? Es una actividad que marcamos dentro de las jornadas comiqueras organizadas por FNAC y SD y que contamos con la presencia de autores internacionales que nos han acompañado y que han aceptado la invitación de venir a acompañarnos durante esta semana. Van a estar firmando el viernes y el sábado en el FNAC y les hemos invitado a participar hoy en esta mesa redonda en la que podamos presentar las últimas novedades publicadas en España y poder charlar un rato con ellos. Me acompaña en la mesa Monsieur Prun, Monsieur Beck, Monsieur Chris. Bienvenue. Bonjour, Monsieur. Les hemos explicado que vamos a presentar las últimas novedades publicadas en España. A ver si pillo aquí. ¿Vale? Estas son las tres últimas publicaciones. Pauni, de Monsieur Prun, publicado hace prácticamente un año por la editorial Ponemon. El integral de Prometeo, publicado por Yermo, que sepáis que está a la venta desde hoy aquí en FNAC, o sea que hoy es el primer día que está a la venta en castellano en España. Y el primer integral de Atalanta, de Monsieur Chris, que está publicado prácticamente hace un mes en España. Por lo tanto, son todos muy, digamos, de mucha actualidad, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es una pequeña entrevista a cada uno de los autores. Vamos a presentar por Monsieur Prun, Patrick Prun, ¿no? Prun. Voilà, Patrick Prun. Nosotros conocemos al autor por la obra La Posada del Fin del Mundo, que publicó Norma hará prácticamente unos 10 años más o menos, los tres álbumes, que se llegó a publicar un integral con una portada magnífica también, como siempre. Y recientemente hemos podido ver esta trilogía en castellano, publicada por Ponemon, que hace un tríptico prácticamente. Los tres cómics se pueden leer de forma independiente, que son Canoe Bay, Frenchman y Pawnee, y que hay algunos personajes que se repiten, pero las historias están pensadas también como una historia corta. Vamos a ver diferentes imágenes de los cómics. El primer cómic publicado hará unos 4 o 5 años aquí en España es Canoe Bay, y que surge a raíz de una colaboración con un guionista que no sé si es la persona que le introduce en esta época y en este tipo de personajes. Está hablando del guionista. Sí, he colaborado con él para Canoe Bay, y había colaborado con él con el albergue del fin, la posada del fin del mundo en Casterman. Luego los siguientes, Frenchman y Pawnee, los hice solo como guionista y dibujante. Simplemente para rectificar lo que acaba de decir antes, todo ha sido muy bien, muy correcto, excepto que Canoe Bay no tiene nada que ver con Frenchman y Pawnee. Frenchman y Pawnee tienen un vínculo entre ellos, pero no tienen nada que ver con Canoe Bay. Igual que el próximo álbum que hice, que se saldrá a finales de agosto, cuyo título será Iroquois, es un álbum como sí mismo, no tendrá nada que ver ni con Canoe Bay, ni con Frenchman, ni con Pawnee. Es una pequeña rectificación. Bueno, tiene que ver con la época, pero no con los personajes. Perdón. Sí, exactamente. Una característica del autor son unas magníficas imágenes de paisajes y de caracterización y un acabado prácticamente pictórico de las páginas. Son unos acabados magníficos
que digamos hay un trabajo impresionante detrás, que imaginamos que debe ser alrededor de que 1 año y medio cada álbum. Para un álbum tardó un año y medio para hacer un álbum, pero pues se pueden contar 2 años, de hecho, porque entre el momento en que empiezo a crear los personajes y el momento en que sale el álbum suelen pasar 2 años, porque es un trabajo de investigación muy largo. Siempre me marco en una trama histórica y a partir de este momento busco mucha información. Solo empiezo a trabajar y a escribir la historia cuando ya tengo el lugar histórico, luego pienso en los personajes y después empiezo a buscarlos porque necesito los diálogos para poder dibujarlos, si no, no encuentro su carisma. Y luego hay el trabajo del recorte, del dibujo y luego de poner color, y todo esto tardo 1 año y medio más o menos para acabarlo. Hay un díptico entre Frenchman y Pawny que es un viaje muy importante en tiempo y en distancia de varios personajes que les cambia completamente la vida. No sé si estaba pensado desde el inicio que serían dos volúmenes. Me había planteado que fueran 2 volúmenes, pero encontré que al final de Frenchman me faltaba espacio. Claro, se podía acabar así, pero no voy a explicaros al final, pero hay 2 personajes que eran muy cercanos al principio y que se van a encontrar separados, y no podía quedarme ahí, era demasiado triste, no era posible, y había tantas cosas más que explicar que decidí escribir Pawny. Una vez más, esto está en un marco histórico. Estamos en 1803, cuando Napoleón acaba de vender Luisiana a los americanos, y nos encontramos siguiendo un joven Alban, que no voy a explicaros todo, no voy a hacer spoilers, pero está incluido en la flota de Napoleón para participar en la transferencia de poder entre franceses y americanos en el Nuevo Mundo, y ahí tiene algunas aventuras y huye de las tropas americanas con un hombre de los bosques. ¿Por qué se llama Frenchman? Frenchman es el nombre que los americanos daban a lo que se llamaba los hombres de los bosques. Entonces se llamaba un hombre de los vascos, como si era un trappeur, como canadiense, o también se podía llamar un Frenchman o Frenchman. Muchos siguieron la expedición de Lewis and Clark en 1806, cuando subieron el Mississippi, en Missouri, para ir hasta las Rocosas y el Océano Pacífico. De ahí viene este nombre de Frenchman. En la continuación de Pawny también acaba planteando una situación que permitiría poder continuar la historia con los personajes. No sé si se lo ha planteado. No, aquí de momento no. Pawny, c'était vraiment, il fallait absolument que je close necesitaba cerrar esta historia que había empezado con Frenchman y que había acabado mal de alguna manera. No podía dejarlo allí. Durante 2 años me había acercado mucho a mis personajes, los quería, y con Pawny cerré el círculo. El final sigue abierto. Intento hablar sin desvelar la historia, sin hacer spoilers. Es un poco duro, pero nos encontramos con personajes alejados unos de otros, pero no por las mismas razones. Son libres ambos. En todo caso, no, creo que es una especie de happy end.
En fait, c'est final un feliz. one-shot, hein, ça fait Es 2 fois un 75 one pages, on va shot, dire. son 2 veces 75 páginas. Hay un trabajo inédito en España, es Pulbo. Pulbo, j'ai fait ça après Esto lo Pawnee. hice después de Non. Pawnee. Alors là, on est à Montmartre. Estamos en 1905 à Montmartre, Montmartre, en 1905, en Montmartre, en Et on París. suit Y Pulbo, en seguimos fait, Pulbo. le nom de Pulbo, Este nombre c'était un dessinateur era un peintre, dibujante, qui a commencé à pintor, dessiner que dans les empezó a années- dibujar. Ah, 20e siècle, oui, oui. Sí, sí, en el Début siglo du 20e XX, siècle, principio il est del mort siglo en XX, 1940. murió en Il a pu 1940 passer énormément de choses, que ce soit y politique, ocurrieron muchas cosas políticas. des faits de société. Il a beaucoup combattu. Luchó mucho, sobre todo en la época en que se luchaba contra Alemania con escopetas. Él luchó con sus dibujos y a través de estos niños, estos chavales que se llamaron los Pulbo, es un nombre, los niños de la calle se le llamaban los Pulbo. Y ahí me lo pasé bomba en las antiguas calles de Montmartre, dibujando la Moulin de la Galette, la Plaza del Tertre, todas las callejuelas de Montmartre que siguen existiendo, el Museo de Montmartre. En un momento Pulbo vivió en calle Cortot, donde ahora está el Museo de Montmartre. Renoir también vivió allí, y en este álbum nos encontramos con Aristide Bruand, Picasso, Seyès, on voit Dorgelès, pas mal de peintres, on parle de Renoir, muchos pintores, Renoir, Le Bateau Lavoir, du Père Freinet, que era el responsable de la Pingide. Hice este álbum en las ediciones Marco, y para explicaros una anécdota, es mi hijo quien montó esta editorial, y que un día me dijo: papá, estaría bien que hicieras el primer álbum. Y así es como nació Pulbo. Hacía tiempo que quería hacer una cosa sobre Montmartre, sobre el maquis de Montmartre, porque todos estos niños vivían ahí, todos los que construyeron el Sacré-Cœur, etc. No era pobre, pero no era, había una alegría de vida y de vivir. Es otro universo muy distinto del de los indios. Hice una recreación y así es como conseguí más fuerza, y ahora vuelvo en el Nuevo Mundo 1900 con los indios, y hice un paréntesis con Pulbo y ahora tengo mucha energía otra vez. Arribarà a l'Espagne? En principio sí se va a traducir. No sé quién lo va a hacer, pero mi hijo me dijo que en principio sí, tiene contactos y se tendría que publicar aquí también. Ah bah ça fait partie du nouveau travail, oui, c'est-à-dire c'est Iroquois. Mi nueva obra es Iroquois. Alors Iroquois pour aller assez vite, parce que para presentarlo rápidamente, porque creo que tengo dos colegas aquí al lado que también quieren hablar. Voilà, c'est ça, merci. Donc Iroquois, on est en estamos en 1609, cuando se crea Quebec. Quebec fue creado por Champlain en 1609. Mi historia empieza cuando Champlain y tribus de algonquines y de montañeses se suben por el río San Lorenzo, cruzan el río del Iroquois hasta el Champlain, que se llama así la explanada Champlain, porque Champlain cruzó el lago y diciendo este lago se va a llamar lago Champlain, y el objetivo era ir a acabar con los Iroquois que estaban impidiendo los franceses y sus aliados indios a comprar pieles, y las pieles entonces reportan mucho dinero a las grandes compañías de comercio. Pero era una historia, traté realmente una parte muy pequeña, es un mes, y sobre la vida, el nacimiento de Quebec, Trois-Rivières y luego Montreal.
Il y a énormément à faire. Hay muchísimas cosas que hacer, es un momento fabuloso. Leer relatos de viaje de todos estos exploradores. En primer lugar, el diario de Champlain es una literatura a cielo abierto a cada página, es algo fabuloso. Estamos en la época en que siempre asociamos a los Iroquois con los ingleses. En 1609 aún los ingleses están ahí cerca. También hace un poco de comercio, pescan el bacalao, la merluza, pero Nueva York aún no se llama Nueva York, se llama Nueva Ámsterdam. Es una pequeña fortaleza poco conocida. Lo que se conoce más es Fort Orange, que está un poco más arriba, en el río Hudson. Pero si situamos más o menos ahí, y este álbum se sitúa, imaginamos Quebec, una gran casa de madera con 40 franceses que viven todo el año allí. Unos 10 mueren cada año de escorbut en invierno, y ocurre lo mismo al lado holandés. Y en medio hay los hurones, los algonquinos, los abenakis, los cris. Ellos sí que están en su... ¿Ce sera la même éditorial? Ah oui, ce sera le même genre Il n'y a pas de problème avec la familia. Non, c'est celui qui a publié Zania, c'est Daniel Maguen, c'est Edición Maguen. C'est celui No, qui a fait ça. es las ediciones que hizo Pawnee, Ce etc. sera le même genre de Va a ser el mismo tipo de libro. Voilà. Fantàstic. No, Merci. Estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación y que podamos disfrutar también de sus dedicatorias, porque va a estar dedicando el viernes y el sábado aquí también en FNAC. Y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Merci, mais c'est moi qui vous remercie. Muchas gracias a ustedes. Merci. Bueno, seguimos en la presentación. Contamos en la mesa con Christophe Beck, Monsieur Beck. Nosotros lo conocemos en España por la publicación de Santuario o Cero Absoluto, que publicó Planeta hace unos años, y que ha publicado también el remake de Santuario, que es una nueva versión publicado con otro guionista y con otro dibujante de la obra original, y que es mucho más extensa. También en España tenemos publicado ya hasta tres de los 4 volúmenes de Cartago, donde Monsieur Beck es el guionista de la historia, y decíamos que justamente hoy se pone a la venta el integral de Prometeo, que es un integral de la editorial Yermo, que contiene 5 volúmenes de Prometeo, el primer arco argumental de 5 tomos. Es un trabajo importante, que si tenemos suerte que realmente tiene éxito, podemos acabar viendo la colección publicada en castellano. Creo que en Francia están publicados hasta el número 13. Sí, 13 álbumes, el 14º está en curso. Bueno, hay muchísimas preguntas para Monsieur Beck. Es un guionista y un autor muy original en cuanto al tratamiento de la ciencia ficción y a la imagen de los personajes y la forma de narrar, ¿no? Se le conoce como un narrador muy cinematográfico, y incluso con la caracterización de los personajes con caras de actores famosos de Hollywood. Yo quería preguntarle si hay una intencionalidad con el hecho de escoger las caras de actores famosos para representar a los personajes del cómic. Sí, lo hice con 2 álbumes. Con Santuario, por ejemplo, era una voluntad con el guionista Xavier Dorison. Queríamos hacerlo porque Santuario era un homenaje
al cine que nos gustaba a ambos, el cine americano de aventura, de horror, de ciencia ficción. Y rápidamente tuvimos esta idea para los 4 o 5 protagonistas. Ahora ya no es una cosa que haga, porque me di cuenta que podía crear una cierta distancia respecto a los lectores y ahora ya no hago este método por esta razón, básicamente. Hay un método característico de Messier Beck que es, al ser muy prolífico, tiene varios equipos creativos. Pasa de ser autor completo a dibujante o solo guionista. ¿Cómo escoge a sus dibujantes? Escoger los dibujantes depende, a veces son encuentros, como aquí, en un festival. Soy una persona que sigue de muy cerca las novedades de cómic. Cuando veo un nuevo dibujante que llega, que me gusta, me apunto su nombre, a veces le llamo si tengo un proyecto que funciona, a veces también es el editor que también hace de intermediario y a menudo es el azar, los encuentros, la casualidad. Luego tengo un estilo más bien realista porque suelo escribir cómics que requieren un dibujo realista. Esto elimina a gran parte de los dibujantes, sobre todo en Francia, donde los dibujantes realistas son cada vez más poco frecuentes, contrariamente a Italia y Yugoslavia. O sea que trabajo con muchos dibujantes extranjeros por esta razón. Pero hay buenísimos dibujantes realistas en Francia, pero suelen tener muchísimo trabajo. Y luego no me importa, me gusta trabajar con dibujantes extranjeros. Trabajo con muchos italianos que tienen una cultura del fumati, mucho trabajo en blanco y negro. Trabajo mucho con dibujantes que trabajan con el negro. Me gusta mucho toda la escuela española. Alfonso Font, Víctor da Fuente, Jordi Vernet son el tipo de dibujo que estoy buscando, que busco. Hay una evolución también en el estilo del guión, de la forma de narrar la ciencia ficción. Hay un inicio en Santuario con un estilo más próximo a Alien, en Cero Absoluto más cercano a Lovecraft, y en cambio en Prometheus más cercano a una ciencia ficción más sociológica, ¿no? Más moderna. Prometeo es más bien anticipación, porque estamos 5 o 6 años, es dentro de 5 o 6 años. En ese santuario creo que hay una gran influencia de en Cero Absoluto menos. Había Richard Manzano y empezó un poco como una broma y haremos una mezcla entre dos películas que son The Film de John Carpenter y Alien de Ridley Scott, más de Aliens de James Cameron. La cosa. Vamos a mezclar estas dos películas para hacer un guión y así nació Cero Absoluto. El Santuario, como lo escribió Xavier Drizon, era una historia de aventura con un submarino preso en una gruta, y yo le pedí que insistiera sobre que fuera algo mucho más de Lovecraft, más oscuro. Y luego Prometeo, para mí la influencia no es cinematográfica. Desde el principio yo tenía ganas de tener algo que fuera hacia las series de tele americanas, con la ambición de las series de tele americanas, Lost, por ejemplo, este tipo de serie, con los medios del cómic que son limitados por la calidad del hay un paralelismo con Flash Forward, la serie, que está basada en un libro, por ejemplo. No conozco esta serie. Flash Forward.
Es fantástico, es una serie fantástica. No la conozco, lo siento. Es una serie en la que en un instante determinado todo el mundo del planeta se duerme durante un minuto. Y en ese minuto pasan cosas. D'accord. Ouais, non, O para- mais podría- effectivement, Otra serie sería Leftovers. Eso sí que oí hablar de esa serie, pero yo escribí Prometeo antes de estas series, mucho antes de estas series. El primer guión de Prometeo lo escribí en el 2004, la primera idea. Así que mucho antes de que estas series existieran. Bueno, las series están basadas en libros. Les séries se basent sur des livres, mais sont récentes. Oui, ouais, d'accord. Mais bon, enfin, en tout cas, Prométhée, c'est Prometeo, la idea es empezar con un concepto bastante sencillo. Es un acontecimiento planetario que ocurre cada día a la misma hora, las 13 horas y 13 minutos. La humanidad se pregunta lo que ocurre y a partir de este concepto sencillo y luego vemos que a empezar con la historia coral con muchos personajes y es difícil actualmente porque en Francia si vamos hacia un editor y le decimos hay una serie de 13 volúmenes ya conocemos las respuestas o no, y yo les dije que eran 3 volúmenes, es decir, que tenía una versión B que cabía en 3 volúmenes, pero con la idea de que si funcionaba, si el volumen 1 y 2 funcionaba, iba a seguir con la versión más larga, y es lo que ocurrió. Fantástico. Bravo. Vamos a enseñar solamente las portadas de los 5 tomos de este integral, porque todas las portadas siempre son suyas, ¿no? Les 13 couvertures, sí, casi todas. Creo que he hecho 9 o 10 portadas. ¿Qué significado? En este caso es un significado simbólico del personaje de Prometeo. Aquí hay 3 elementos. Prometeo, que da su nombre a la serie. Hay una ciudad destruida que anuncia un poco los últimos álbumes, sobre la catástrofe por llegar, y los acontecimientos anuncian su inminencia, y luego un reloj astronómico, y esto explica también un elemento muy importante que es el mecanismo anticitario. Es un mecanismo que se encontró en los años 40, si no me equivoco, y que data de la Grecia antigua, y se preguntaron muchísimo tiempo sobre la función de este reloj, y tuvimos que esperar al siglo XVI para volver a encontrar este nivel de complejidad de mecanismo, pero es una cosa que existe desde antes de Cristo. Cambió un poquito el objetivo final del mecanismo, pero para que cuadrara en mi libro, pero este reloj evoca el tiempo que pasa la masa. El símbolo de Prometeo es en la mitología es el de un titán que será castigado para toda la eternidad, ¿no? Sí, pero sobre todo es quien dio el sabor, el fuego a los seres humanos. Y que été puni por ça, c'est la raison por la cual il était puni. Sí, luego fue castigado, pero lo que me interesa, lo que me interesaba, la razón por la que lo uní con el mito de Prometeo, es que en mi historia las entidades extraterrestres que crearon estos acontecimientos también dieron un cierto saber a la humanidad. Y aquí tenemos el paralelo con Prometeo, excepto que aquí no se les castiga a ellos, sino que son ellos que van a castigar la humanidad. Bueno, cada portada es totalmente diferente, ¿eh? Y aquí hay el cambio en el que imagino que el segundo permite que estires la historia a 5 volúmenes. ¿Y qué quieres transmitir con estas portadas?
tome 2, c'est une espèce de El version volumen gothique, 2 es una especie de versión gótica de Independence Day, la película, la ville est détruite. y la ciudad El tome queda 2, destruida. pour le En el lecteur, volumen 2, on- para el lector, c'est pas encore ce dont il aún no s'agit. sabemos En de fait, qué se trata. C'est un personnage qui fait un rêve. Es un Comme ça, personaje on que voit un sueña. vaisseau qui détruit New York. Vemos Donc là, c'est une évocation de ce rêve. es una evocación de Et le este 3, sueño. ça évoque la mission Apollo 1 qui n'a jamais existé. Es la misión Apolo Faisant- 1 que nunca faisant bien, moi, existió. je me base sur beaucoup de choses supposées exister. Son cosas que tendrían que Complot, existir, etc., qui ont probablement jamais existé. Moi, je fais cosas comme que si seguramente elles nunca existaient. existieron, pero yo hago como si existieran. Estamos siguiendo la misión Apolo 20, que va a visitar en la cara escondida de la Luna una nave, y luego detrás tenemos la Tierra destruida, porque tenemos esta idea de amenaza con estos acontecimientos de las 13:13 minutos que anuncian un apocalipsis que tiene que llegar. Y estas son imágenes más apocalípticas, ¿no? Oui, alors le tome 4, El volumen là, c'est 4 de es la ciudad de Providence. Quelques-uns des personnages Algunos de de la los série, personajes de la serie, pasando por un agujero azul en las Bahamas, se encuentran una especie de futuro, que Providence, que está totalmente saqueada. No pueden volver a su época, y es una muestra, una demostración de lo que ocurrirá en el futuro, en el siglo. Es la destrucción de la Tierra. El volumen 5 es el túnel que se llama el sarcófago. Es una habitación de Montauk, una que ha existido realmente, que sirvió para experimentos militares de los años 40 o 70, mitad de los años 80. Es una base secreta. Fuera solo se ve un radar, pero hay 15 niveles subterráneos, y ese sarcófago tenía que haber una silla, la silla de Montauk, y es una silla que permitía las experiencias, era viajes en el tiempo. Los americanos intentaron este tipo de experiencia, de experimento. Básicamente lo explica Carpenter en una de sus películas con USS Eldridge, que es una nave militar que intentaron hacer viajar en el tiempo. Parece que no funcionó, y los marineros se encontraron presos en este barco. Es una experiencia de Filadelfia. Es una película de Carpenter, si no me equivoco. Experimento Filadelfia se llama en castellano. Yo no sé si tiene tantas ideas que no es capaz, digamos, de dar con todo el trabajo de dibujo, y acaba creando estos proyectos paralelos, disfrutando más como guionista que como dibujante. En mi estilo de dibujo realista, yo tardo un año en hacer un álbum, más o menos. Estilo realista, sí, tenía muchísimas ideas, pero empecé como dibujante. Durante 10 años solo hice dibujo, y luego en un momento dado, después de Santuario, que en Francia funcionó muy bien, esto me dio mucha libertad. No tenía presión financiera, no necesitaba hacer álbums constantemente, y ahí empecé a escribir guiones, porque cuando era niño quería hacer cómics, hacía ambas cosas, el dibujo y el guión. Y así es como empecé a escribir 2 o 3 guiones para otros dibujantes, y luego también funcionó también como cuando dibujaba, y así veía que podía hacer 7 u 8 series al año, encuentros con dibujantes. Es otro oficio, pero también encontré que había muchísimo placer y podía explorar cosas distintas. Y esporádicamente vuelvo al dibujo cuando me siento demasiado atraído por el dibujo, necesito dibujar, que me entran cosillas, pero soy guionista en un 90% de mi tiempo, y el dibujo ahora es como un hobby, para mí es una afición.
Cuando tengo ganas de dibujar, dibujo. Es totalmente distinto respecto a los 10 primeros años de mi carrera. Es consciente que sus guiones son muy cinematográficos, como película o como serie, pero serían películas y series muy caras de producir. Sí, claro. Esto limita. En Francia he tenido algunos contactos, pero nunca progresaron mucho. Con Santuario, Alex Proyas había comprado los derechos. Alex Proyas es el que realizó The Crow, Dark City, incluso escribió un guión. Y el día que tenía que hacer la preproducción de la película, nos dijo que tenían que parar porque había otra película que se llamaba The Kid, la cripta, cuyo guión se parecía mucho, y de un día para otro decidieron parar después de 2 años de trabajo. Pagaron muy caro para bloquear guionista, pagaron muy caro para bloquearlos, para guionista para hacer los y luego en un segundo pueden decidir pararlo. Y para Prometeo hay un proyecto de serie de televisión internacional, pero solo estamos al principio aún y no hay nada firme. Pues es una gran noticia acabar la presentación con la idea de que puede llegar a producirse una serie en Prometeo, y eso sería fantástico para todos, para los aficionados del cómic, para poder acabar viendo toda la serie publicada. Estaría muy bien. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a Barcelona. Muchísimas gracias. Monsieur Chris. Bonjour. Monsieur Chris es conocido en España desde hace prácticamente entre 12 y 14 años. Ha sido publicado algunas de sus obras, no todas, pero algunas de sus obras. Recordamos historias como La espada de cristal, que aquí tenemos el integral, o Luna, que tenéis aquí, que pudimos ver los 3 primeros tomos hace muchos años, y que en el año 2015 la editorial Yermo ha recuperado parcialmente en estos 2 primeros integrales, y aún quedaría un tercer integral por publicar. Y justamente también hace un mes escaso se ha publicado el primer integral de Atalanta, que también habíamos visto en tomos parciales hace unos 10 años, y que ahora tenemos la oportunidad de poder verlo publicado en una edición muy, muy, muy interesante, ¿no? En este de Atalanta creo que son 4 tomos, pero la oportunidad, digamos, es de poder recuperar en una edición muy interesante esta edición. No sé, ¿ha tenido oportunidad de ver la edición de Yermo? ¿De Yermo? Sí, la vi esta tarde, es una magnífica edición. Nosotros lo conocemos en España básicamente por cómics de fantasía. Prácticamente no nos ha llegado su trabajo en otros géneros, pero bueno, estamos muy contentos de que yo creo que sea reconocido, digamos, como uno de los grandes autores del cómic de fantasía a nivel internacional, y que también, como Monsieur Beck, también está trabajando a la vez como dibujante y como guionista, ¿no? Como Atalanta hace muchos años que se publicó, le queríamos preguntar en qué está trabajando ahora, ¿no? Oui. Actualmente estoy haciendo una serie de ciencia ficción que se llama Gun Bash Girls, que es un poco Kamura, traducido en castellano hace unos años, y que, contrariamente a Christophe, yo dejaré de escribir para otros y voy a centrarme sobre mí mismo, porque escribir guiones requiere muchísimo tiempo y no tengo tiempo para dibujar. Para mí es como oxígeno dibujar, y tengo ganas de seguir. Por esto en Luna cede el testigo a otro guionista, y progresivamente quiero volver a dibujar solo.
Escribir para otras personas lo hice durante 40 años, bueno, 40, 42 años. Pensé, aún podré hacer 20 álbumes, un año por álbum, y me sentí como, me entró pánico, diciendo, puedo escribir 20 historias. Y voy a escribir para otras personas, como Luna, por ejemplo, funcionó muy bien y estoy encantado. Ahora hemos visto en su página de Facebook que está trabajando sobre el nuevo Atalanta, que es el número 9, si no me equivoco. Atalanta está en el número 9, pero hace 4 álbumes que ya no soy yo que lo dibujo, yo solo hago las portadas de Atalanta. Es Manu Gray que hace los dibujos actualmente. Después de una gran discusión con mi editor, y después de esta discusión buscamos un terreno y yo no quería seguir trabajando como dibujante, pero no quería dejar tampoco a los lectores colgados con los personajes, y decidí hacer hasta los volúmenes 10. Quizás dentro de 2 años haya una gran integral. Hay una pregunta que les quería hacer a los tres, que es ¿cuáles son vuestras influencias? Porque hemos hablado con Messier Beck, hemos hablado de Lovecraft, de Carpenter. Monsieur Prune, nous parlons de les auteurs de influencia, ¿no? Con Monsieur Prune podemos hablar de Verano Indio, de Hugo Pratt, de Milo Manara. Habla de los autores que nos han influenciado, ¿es esto? ¿Esta es la pregunta? Sí, yo busco información en cuanto a dibujo. Puedo ser muy sensible a lo que hace Didier o Christophe como dibujo, pero no sé poner tinta, soy muy malo, o sea que me gustan más los pintores, y básicamente los pintores americanos contemporáneos, y otros que son menos. En cómic, Menara, Pratt, para el mundo amerindio, y para algunos pintores americanos. ¿Y por el estilo Michelangelo Prado? Yo me alimento con todo. Tengo un libro con todos los croquis de Leonardo da Vinci, y podría tener lo mismo con Miguel Ángel. Creo que el dibujo es un lenguaje tan universal que luego que tenemos que comerlo todo y luego lo asimilamos, pero todo sirve. Me encanta ver pintores impresionistas, siempre voy a sacar algo y esto me va a llenar. Salgo de un museo, me encuentro bien en mi piel, en mi mente, con los juegos de los colores, la puesta en escena, un montón de cosas, y me alimento de todo lo que puedo. No voy a decir que también coja cosas en los mangas, pero sí que hay cosas muy buenas en los mangas. Pero bueno, tengo que achicar los ojos, pero ya está. Dale, profite. Van a aprovechar el viaje a Barcelona para visitar museos, conocer modernismo en Barcelona, Gaudí. A Barcelona, Gaudí. Sí, por supuesto, con mi mujer hemos decidido ir a ver, por ejemplo, el museo Joan Miró, quizás el Picasso, visitar la ciudad. Sé que veremos mañana veremos una casa. Yo voy a ver el Museo del Barça, y siempre tengo un cuaderno para hacer croquis en mi bolsillo. Creo que voy a hacer unos cuantos dibujitos de Barcelona, 1 o 2, no sé, quizás una fuente, no sé, pero algo. Messier Beck, ¿había estado en Barcelona antes? J'étais venu mais enfant.
Vine, pero como niño. Je vais pas garder beaucoup de souvenirs. No recuerdo Donc, muchas cosas, voilà, je vais rattraper ça. o sea que voy a recuperar el tiempo perdido en estos días. Fantástico. No sé si sabe, Monsieur Chris, que el museo más visitado en Cataluña es el Museo del Barça. C'est normal. Pues normal. D'ailleurs, je suis très triste qu'il n'y ait pas un trophée en plus. Me sabe muy mal que no haya otro trofeo, otra copa este año para la Liga de la Champions League. Bueno, y el segundo Soy un gran fan del Barça. El segundo museo más visitado de España, de Cataluña, es el Museo Dalí de Figueras. O el Museo Picasso de Barcelona. En cualquier caso, ¿Y jouait à quelle place? ¿En qué posición jugaba? en cualquier caso, nosotros estamos encantados de que hayan aceptado la invitación de venir a Barcelona, de que compartan con nosotros esta semana, que sepan, van a hacer dedicatorias este viernes aquí en Triangle y el sábado en el FNAC de Las Arenas. Y para nosotros es un placer que hayan podido compartir este rato con nosotros y esperamos que continuemos publicando las series que están realizando para poder completar las colecciones y tener la oportunidad de poder vernos en el futuro. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz estada en Barcelona. Muchas gracias. El domingo haré dedicatorias en el Camp Nou. Merci.